y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Romanos 1:16. El título es El poder del Evangelio. ¿Cuántos saben eso? Que el Evangelio es un poder que transforma, que liberta. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él ponga las palabras en mi boca que se deben de hablar y que esta palabra llegue con autoridad a cada vida, a cada corazón y haga lo que el Señor quiere hacer por medio de su palabra. Rey de la gloria, estamos delante de tu presencia, agradecidos contigo por esta salvación tan grande y tan magnífica que nos ha alcanzado. Gracias, Dios mío, gracias por poder estar acá en este lugar para celebrarte culto, para escuchar tu palabra también, Señor. Te lo rogamos en el nombre admirable del Señor Jesús. Aleluya. Pueden tomar asiento. Y quisiera empezar con lo que estamos celebrando también de los 88 años, que es muy importante conocer la historia de nuestra iglesia. Y una de las preguntas que tienen muchos los niños es: papi, ¿yo de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? O sea que existe como una tendencia innata en el ser humano de conocer la génesis de su existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? Y la misma pregunta de suponer para dónde vamos y qué es lo que voy a hacer con mi vida. Entonces hay una frase que dice: quien ignora su pasado tiende a repetir sus mismos errores. Y la iglesia es un ser vivo que vive su propia dinámica y su propia evolución. El pueblo de Dios debe conocer la iglesia, porque además da la sensación de lo que empezó con grandeza, terminará con más grandeza y más gloria. Aleluya. En el Salmo 77, 11 y 12 dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré memoria de sus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Durante muchos años el consistorio de ancianos se preocupó por publicar lo más veraz posible la historia de nuestra iglesia, cómo empezó esta obra en nuestro territorio nacional, y a su debido tiempo fue dándose esto, porque empezaron a abordar estos grandes hombres y mujeres que dieron su vida. La hermana ahora lo decía, que este evangelio algunos dieron su vida y es real. Vea, el hecho de que nosotros estemos aquí sentados plácidamente celebrándole el culto al Señor no significa que siempre fue así lo mismo. Fue muy duro lo que vivieron nuestros hermanos al iniciarse este evangelio, porque donde se predicaba la palabra de Dios, les tiraban piedras, tomates. En los barrios de las tiendas no les vendía, en los hospitales los hacía rezar el rosario si era un cristiano para poder atenderlo. Así que siéntase privilegiado de que estemos en esta iglesia tan grande y gloriosa, y que muchos hombres y mujeres dieron su vida. Aleluya. Muchos hombres y mujeres fueron a las montañas a predicar este evangelio cuando están en la época de la persecución de esta iglesia. Y se dice en la historia que en 1951 estaban un grupo armado, había varios grupos, estaban los Pájaros y había otro grupo que no quiero mencionar, y eran contratados eran dos grupos políticos que ya lo conocemos la historia, y uno contrató a unos sicarios para aniquilar a los otros, y entre esa lista, ¿sabe quiénes estaban? La iglesia pentecostal, que había que aniquilarlas. Los primeros que se pararon a predicar el evangelio
era un hombre con un machete y con un revólver. Eran los hermanos en el culto, pero afuera estaban totalmente rodeados de gente armada, con armas, con palos, con machetes, esperando que salieran estos evangélicos. Pero que lo que el enemigo se le olvida es que esta iglesia tiene dueño. Es que esta iglesia fue comprada con un precio alto de sangre, aleluya. Y así el enemigo quiere oponerse, no va a poder ni podrá, porque esta iglesia está respaldada por el más grande y más sublime, por Cristo Jesús, aleluya. Entonces, lo que Dios ha hecho a través de la historia ha sido especial. Ha sido muy glorioso. Y han habido hombres y mujeres. Vea, había un grupo que llamaban, había un grupo de mujeres cuando se inició la iglesia pentecostal y que estamos festejando el Día de las Madres, que se llamaban las obreras. Eran mujeres que iban a los pueblos a predicar este glorioso evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, y luego iba un obrero. Pero las mujeres fueron tan fundamentales en la expansión de este evangelio, que fueron ellas las primeras que abrían la brecha, y luego se comisionaba un hombre para llevar la palabra de Dios. A las hermanas se les daba un mercado, se les ayudaba con el pasaje de ida, pero cuando estaban en el lugar, hermanos, hermanas, usted vivía por la fe, y ¿sabe qué? Dios les proveía todo lo que necesitaban, porque como esto viene del cielo y tiene respaldo de Dios, pues entonces esta iglesia por eso ha crecido de la forma que ha crecido. Llenamos ahora estadio. Vea, cuando se hizo la convención en Cali, el estadio de Cali lleno, el estadio de Barranquilla lleno. ¿Y quiénes estuvimos en el estadio acá en Medellín? Aleluya. ¿Quiénes estuvimos? Y vimos todo ese estadio lleno, aleluya. Y la gente se preguntaba antes de poder prestar ese lugar: ¿será que esos pentecostales sí llenan la tribuna sur occidental? ¿Será que sí? Hermanos, esta iglesia va en aumento, en aumento. Y eso es porque el Señor ya está a las puertas. Y yo me gozaba en el estadio viendo esa gran multitud adorando y glorificando al Señor, aleluya. Cómo nos gozamos, como cuando el primer hombre que llegó aquí en 1937, el 12 de mayo de 1937, un miércoles, no había nadie esperándolo, no había nadie para darle el recibimiento, pero el Señor estaba ahí con una corte celestial, dándole recibimiento a esta familia, preciosa familia que vino a predicar este evangelio acá. Óigame, ¿quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que un hombre danés, hablando muy mal el español, se iba a generar todo lo que vemos ahora? Pero esto no ha sido gratis, ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo de sacrificio, hermanos. El hecho de que podamos ver visitas que vienen a este lugar a gozarse con nosotros, personas nuevas, hermanos reconciliados con el Señor, hermanos, esto no es gratis. Detrás de todo esto, detrás del telón, hay un grupo de trabajo trabajando, esforzándonos por llevar este evangelio de salvación, que nos hemos puesto las botas, que nos hemos puesto la camiseta, porque sabemos que este poderoso evangelio transforma y liberta, y que no hay cosa más grande y gloriosa que ver un pecador arrepentido, que ver cuando uno está dando la palabra, que uno no es el que está hablando, que uno solo es un instrumento, que Dios es el que penetra, el que llega al alma, el que transforma la vida del pecador. No hay cosa más grande y más gratificante que esta, mi hermano, aleluya. Es un honor para mí predicar este glorioso evangelio.
Y el apóstol Pablo, haciendo mención en el texto que abordamos, Romanos 1:16, él estaba en Roma, donde estaba toda esa cultura grecorromana y el imperio romano era el que predominaba, pero toda la cultura griega era la que había abarcado el mundo entero con su ideología. Entonces el apóstol Pablo sabía a quién se estaba dirigiendo, sabía qué hombres tan arrogantes eran los que estaba abordando, y él se tiene que parar y decirles: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Hermanos y amigos, el evangelio cambia al hombre, devuelve la dignidad al hombre. ¿Y qué es el evangelio? Ya lo hemos sabido y nos lo han explicado, que son las buenas nuevas de salvación, y es el mensaje directo del cielo a la tierra, con un objetivo claro de bendecir a quien lo escucha. Entonces el evangelio de Dios es el poder de salvación. En Marcos 1, del 14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, ¿para qué es el evangelio? Se los voy a decir muy claro y muy crudo. Es para que ni usted ni yo vayamos al infierno. Es para que Dios nos salve y no vayamos a ese lugar de tormento. Porque ahora hay muchas corrientes evangélicas, ahora hay muchas corrientes filosóficas. Le dicen a la gente: no, si usted está con nosotros le vamos a solucionar sus problemas, le vamos a ayudar. Les dan un evangelio muy superficial y nunca les predica de arrepentirse. No, usted puede venir acá y sentirse como usted quiera, usted puede hacer lo que quiera, el hecho es que nos acompañe. Pero el evangelio es contundente y va directo a lo que Dios quiere hacer en el hombre, que es transformarlo, que es liberarlo. El evangelio de la gracia de Dios. También en Tito 2:11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vea, el hombre de hoy siempre vive insatisfecho. Si tiene un carro, quiere tener algo mejor. Si tiene una casa, quiere adquirir otra mejor. Quiere obtener más conocimiento, más adquisiciones. Pero esto no es lo que predicamos en este lugar. No le predicamos: si usted viene aquí, Dios te va a bendecir, Dios va a acabar con todos tus problemas. No es más. Puede ser que usted, al recibir este evangelio, le digan: lo desheredo, usted ya no es hijo mía ni es hija mía, como le ha pasado a muchos hermanos que están acá. Hay muchos que fueron rechazados por sus familias. Vea, cuando se inició este evangelio, y hablando con una de las pioneras de este evangelio aquí en Envigado, me dice: ahora es que mis vecinos me hablan, pero en una época pasada ni me hablaban, ni me atendían bien. Pero los mismos vecinos dijeron: es que nosotros somos como charros, porque nuestros vecinos, que son gente también, los vamos a maltratar. O sea, ella sin hablar, pero dando testimonio, aleluya, que lo que les enseñaba la iglesia tradicional no era acorde, aleluya. Entonces, lo que Dios quiere
como leí ahora en Tito, es que renunciemos a la vieja vida pasada. Es que hay que hacer un análisis, estimados amigos y hermanos, de que qué es lo que yo quiero en mi vida, para dónde voy, qué voy a hacer con mi vida. Podrá decir algún amigo, pero seguir este evangelio es tan duro, porque entonces ya no puedo ir a las rumbas, ya no puedo hacer esto y aquello. Pero cuando usted le abre la vida al Señor y permite que este evangelio haga la obra, Dios es el que pone el querer como el hacer. Porque cuando tenemos los discipulados, uno se goza cuando un alma le dice, un amigo, una amiga le dice, venga, es que yo ya no siento deseo ir a las rumbas. Es que a mí cuando hay alguien al lado y habla palabras descompuestas, antes me descompone a mí, yo siento algo terrible. Eso es signo que el poder de Dios está penetrando en esas personas, que Dios ya está haciendo una obra gloriosa, aleluya, que Dios ya está penetrando en esa vida y haciendo una transformación. Con mi hermano Oscar Higuita, la semana pasada estamos visitando un hermano y una hermana nuestra que tuvo un grave accidente y cayó en una mina quiebrapatas. Lastimosamente perdió una pierna desde su rodilla y la otra le tocó el talón y le hicieron un injerto en el talón. Y compartiendo la palabra con este amigo del Señor, le decíamos, vea, es que es mejor usted entrar al reino de los cielos ciego, manco, cojo, que entrar completico por el infierno. Y el hermano Oscar Higuita me dijo, hermano, gracias por ese texto, porque con ese texto es que Dios me habló a mí. O sea, la gente ahora se preocupa por muchas cosas, se preocupa por tantas cosas en la vida, cuando lo principal en nuestra vida es luchar por nuestra salvación, por la salvación de nuestra alma. Los tiempos están muy difíciles. Los tiempos de ahora están peligrosos, aún por medio de la naturaleza, todo lo que se están viendo, tragedias, cosas difíciles. Hablando con un usuario que es ciego, que está en esta condición de discapacidad, y él me decía, también se llama Mario, y me decía, vea, el Señor me tuvo que llevar para hablarme, me tuvo que llevar a esta condición. Porque yo primero gerenciaba en una empresa, tenía mucho dinero, camionetas, tenía una vida desordenada y había días que amanecía con varias mujeres, 2 y 3 días perdido. Y tuve un accidente, me golpeé la cabeza y perdí la visión en un ojo y no le puse atención. Luego perdí toda la visión en mi otro ojo, o sea que quedé ciego. Pero esa condición me llevó el Señor para reconocerle a Él. Oiga, que esa no sea la condición de alguno de nosotros y que Dios tenga que quebrarnos para poder mirar al cielo y pedir misericordia. ¿Por qué tenemos que llegar a esos extremos? ¿O por qué el Señor tiene que llegar a esos extremos donde parta la vida de un hombre para poder salvarlo? Para poder que esa persona reconozca a Dios. No, qué bueno es voluntariamente venir a los pies de Cristo, porque está con los brazos abiertos, con su misericordia, con su bondad, para darnos esta salvación tan gloriosa, aleluya. Vea, el apóstol Pablo, y él lo narra en los Hechos de los Apóstoles, en una vida pasada, el Señor se le tuvo que aparecer en el camino, cuando iba persiguiendo en busca de los cristianos en el primer siglo, y tenía cartas de las autoridades para apresar a los cristianos. Y era tan arrogante este hombre, porque claro, era un hombre que tenía mucha sabiduría, era un hombre también romano, era un hombre que había estado
en la escuela de Gamaliel desde niño, había sido instruido, era un fariseo. Entonces él pensaba que como seguía a Cristo era la forma, pero no era la forma. Porque el Señor, cuando él creo que iba a Damasco, si mal no estoy, el Señor se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él iba persiguiendo a la iglesia, pero se metió con el autor de la salvación, se metió con la niña de sus ojos y fue como quedó 3 días ciego. Y el Señor lo utilizó, todos vemos en la forma que utilizó a este hombre, pero el Señor mismo tuvo que ir a darle este mensaje de salvación. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El que recibe este evangelio, el que cree este evangelio, no necesita ir a la cantina, no necesita ir a un prostíbulo, no necesita de drogas, no necesita practicar la brujería, no necesita otra vez emborracharse y llevar una vida de pecado. Porque la gente piensa que esto es la felicidad, pero vea, hoy se va a celebrar el Día de las Madres, ¿verdad? Hoy estamos todos con esa expectativa de celebrar el Día de las Madres. El día de mañana ponga las noticias, cuántos muertos amanecieron, cuántos hermanos, qué hermano le quitó la vida al otro. Eso es la vida, eso es el mundo. Pero hermanos y amigos, cuando nosotros recibimos este evangelio, Dios nos cambia por completo y nos limpia y nos hace nuevas criaturas, aleluya. Así que si teníamos un enemigo, vea, cuando el poder de Dios penetra en la vida de un hombre, uno no siente rencor. Uno ve una persona que no lo saluda a uno y antes uno ve y lo saluda. Uno no siente sino hacer el bien, porque eso es lo que produce el evangelio, eso es lo que produce este poder tan glorioso. El evangelio también dice en Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces Dios, a través del evangelio, genera conciencia para que el hombre establezca el hombre una diferencia entre lo bueno y lo malo, entre las consecuencias de seguir algo y lo otro, y el hombre tome una decisión. El hombre debe tomar una decisión, estimados amigos. Esta palabra se está predicando durante mucho tiempo y hay gente que piensa que cuando quieran pueden recibir al Señor. Pero vea, con todas las tragedias que han habido estos días, familias enteras que se los ha llevado la avalancha. Dígame una familia de esas que pensaba que iba a ser sus últimos días en la tierra. No sabemos si de pronto era gente simpatizante. No, mañana yo me entrego al Señor. No, yo voy a pasar estos días de placer. No, es que yo tan joven, es que yo entregar mi vida al Señor. Porque hay gente que afuera nos miran, uy, qué pesar de esa gente. Uy, perdese la rumba. Y lo que no se dan cuenta, estimados amigos y hermanos, es que antes lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros aportamos para que haya una sociedad diferente, aleluya, para que esta luz del evangelio alumbre a los corazones. Claro, porque es que cuando Dios salva a una persona que en un tiempo pasado era sicario, robaba, le hacía mal al prójimo, y cuando Dios lo transforma, no le está aportando a la sociedad. O sea, el mismo Estado, el mismo gobierno ahora reconoce toda la labor
toda la obra social también que esta iglesia ha hecho durante todos estos años, que le hemos aportado antes a la sociedad para que haya personas diferentes, cambiadas por este poder tan glorioso de Cristo Jesús. Y el Señor también nos dijo en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán al que cree: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oiga, qué poderoso evangelio. Es que este evangelio viene con un paquete muy completo, aleluya. Este evangelio es glorioso, es directamente traído del cielo, aleluya. Hermanos, vea, uno cuando está predicándole a sus PPL, o sea, personas privadas de la libertad, las personas en la cárcel, hermanos, hay que ver esas personas arrodilladas y llorando y glorificando al Señor, adorando a Dios, aleluya. Vea, yo tengo la convicción, y los que vamos a estos lugares, de que esas vidas no pueden seguir iguales, que algo Dios está trabajando en estas personas. Y los mismos policías salen de las oficinas tomando fotos, videos, y ellos mismos escuchan. Hermanos, no nos olvidemos de seguir clamando para que Dios guarde a la fuerza pública. Ellos son los que prestan este servicio de guardar la ciudad, nuestro país. Y hay un plan diabólico de exterminarlos a ellos, pero en el nombre de Jesús, que Dios ponga un cerco de protección en sus vidas, que Dios guarde la vida de estos hombres, aleluya. Y es difícil la situación de estos hombres también, que velan por la ciudad, los policías, porque ellos sufren una presión muy grande por todo lo que está pasando, y fuera de eso lo que viven en sus familias. Entonces son personas también muy necesitadas de este evangelio glorioso, personas que sufren constantemente una presión muy fuerte. Pero en el nombre de Jesús vamos a seguir orando por cada uno de ellos. Vea, cuando el Señor, para ir terminando, porque el tiempo va avanzando, al analizar lo que Dios hace y le presenta el evangelio en Juan 4 a la mujer samaritana, y que nos da grandes enseñanzas, nos muestra ahí de que esta mujer fue tan tocada por el poder del evangelio, que esta mujer samaritana fue y le llevó esas buenas nuevas de salvación a los mismos samaritanos. Nos habla de su pronteza, o sea, nos habla de que ella no era egoísta de pronto y quería guardarse esto tan grande. ¿Y cómo fue esta mujer donde los samaritanos? Cierto que la Biblia dice, fue corriendo donde ellos, ¿cierto? Fue corriendo. O sea, ella como que no se aguantó esto tan glorioso y tuvo que ir a lo que más podía, a presentar este evangelio tan grande. Y cómo quedaron estas personas tan tocadas, porque decían, esta era la mujer aquella. Pero fueron donde el Señor, donde esta mujer les dijo que estaba este gran hombre, o sea, donde estaba Jesús. Y después le dijeron a la mujer, mujer, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino que nosotros también lo hemos visto y hemos escuchado, y no solo por tus palabras, es que Dios también nos ha tocado a cada uno de nosotros, aleluya. Vea, cuando uno trae un amigo a un lugar, cuando un lugar y uno hace discipulados, uno va con la convicción de que uno no está solo,
de que el poder de Dios está respaldándolo a uno, de que estas personas se produzca un efecto, un cambio, hermano, y Dios los hace, Dios transforma. Porque también una amiga en el discipulado donde estamos, de la hermana Estela Bastías, nos decía: vea, yo ya siento que debo de tomar una decisión seria y yo ya quiero tomar doctrinas para bautizarme. Hay otra pareja de ancianos que llevan muchos años y también ha dicho: queremos tomar la decisión de ser bautizados en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, vale la pena predicar este evangelio, vale la pena el esfuerzo, vale la pena uno llegar del trabajo, hacer muchas actividades y salir corriendo a llevar este evangelio, a ir por las calles anunciando esto tan grande y tan glorioso, tan magnífico, que cambia la vida del hombre. Hay otra joven también,